Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho Con. Hoy no estamos en el estudio de Lowit, Venezuela. Nos hemos trasladado a la ciudad de La Guaira, acompañado como siempre de nuestra queridísima doctora Teresa Borges y el doctor Richard Rodrigo Bley, que también es queridísimo. El motivo por el cual nos trasladamos a La Guaira es porque vamos a tener un programa de muchísimo interés, estoy seguro, para toda nuestra audiencia. Pero yo voy a ceder el honor al doctor Richard, a la doctora Teresa, que presenten a nuestro invitado. Hemos complacido de estar aquí en el estado de La Guaira con el magistrado emérito Guillermo Blanco Vázquez. Fue presidente de la Sala de Casación Civil, un procesalista reconocido en Venezuela, en Latinoamérica. Para nosotros es un gran placer, un orgullo contar con su presencia y que nos haya recibido en su lugar de trabajo, impregnado de tanta literatura brillante. El tema es, obviamente, hablar sobre el derecho procesal civil. Y bueno, magistrado, quisiéramos unas palabras suyas. Para luego entrar en materia, me gustaría de una vez dejar una pregunta al aire. Hablar del derecho procesal civil en Venezuela implica hablar del primer código andino, 1836. Código que de alguna manera viene a romper un esquema de las leyes de las 7 partidas que regían en Venezuela durante la colonia. Y la pregunta que nos surge en ese contexto es, ¿existe alguna ley que recogiese el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar con respecto a las leyes procesales? ¿Cómo debía ser el proceso en ese momento histórico? Sí, bueno, muy buenos días a todos. Doctora Teresa Borges, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, y a nuestros amigos de LOPIP, gracias por esa deferencia que tuvieron de acompañarme a mi tierra, que es La Guaira. Estamos en una ciudad mítica, Caraballeda, una ciudad llena de historia, donde está el Ávila, que los caraqueños creen que es de él, pero que está el lado norte hacia acá, y que como una Gea, como Pangea, se enfrenta quizás a Poseidón, y aquí entonces ocurren esas cosas maravillosas que cualquier griego detectaría. De manera que gracias, bienvenidos aquí. Este es el rinconcito donde bajan las musas, donde preparo las clases de la escuela, donde preparo las clases de la universidad, donde a veces trabajo los libros que se editan, uno ya de casación que debe salir esta semana. Y bueno, aquí me lleno yo de inspiración un poco lejos de la casa, ¿no? Dejar las cosas de la casa y de la oficina para esconderme aquí en este rincón maravilloso de La Guaira, que ahora, como ustedes saben, el lema ya es La Guaira está más cerca. Entonces eso es un evento bien importante para que ustedes también lo visiten. Con relación a la parte histórica de la ciencia del proceso en Venezuela, es importante siempre destacar la figura del libertador. Algunos países latinoamericanos se han abrogado ese inicio de las leyes procesales, como ha pasado inclusive con el área constitucional, que mucha gente ignora que en la primera carta política de Iberoamérica, inclusive me atrevo a integrar a España, es la Constitución venezolana del 21 de diciembre de 1811. Y en materia procesal sucede lo mismo. Venezuela fue pionera, Venezuela fue la madre de las leyes procesales iberoamericanas, en especial porque ya desde 1815, en 1811, ya en marzo, antes de la Declaración de Independencia, del 19 de abril de 1810, ya en ese periodo de 1811, comenzado en 1811, ya se crea una Alta Corte Suprema de Justicia provisional. Y en 1815 Bolívar entonces decreta la organización de los tribunales de la República, dejando atrás toda la vieja organización española que consistía en que el capitán general, desde 1777, actuaba como primera instancia, donde existía un primer recurso que se llamaba suplicatoria, que era una especie de apelación hacia el virreinato, que en este caso era Santo Domingo, y existía una segunda suplicatoria que iba a una especie de corte, que era la corte indiana, la corte de las Indias, cuya sede estaba en Sevilla. Entonces ya Bolívar en 1815, con esa visión tan brillante que le hizo ser merecedor del título de abogado en el año de 1826, en la sin duda universidad más antigua de toda América, que es la Universidad de San Marcos de Lima, allá en la ciudad de Lima, en Perú, una hermosa universidad con una trayectoria histórica extraordinaria, donde el libertador defendió una tesis sobre derecho civil y en 1826 se le otorgó el título de abogado, y con palabras como esta, ojalá en algún momento pueda bajar la espada para actuar como ustedes, ilustres juristas. Gracias. Fíjese, magistrado, perfecto. Excelente referencia histórica. Bueno, tuvimos el Código Andino y una cantidad de códigos procesales civiles.
siempre ha existido en la historia de la humanidad conflicto entre particulares. Y en algunos momentos esos conflictos se han resuelto con aquel adagio de ojo por ojo, diente por diente, justicia privada y tal y qué sé yo. O sea, de tal manera que la sociedad, los individuos siempre han necesitado de un instrumento para dirimir de manera, digamos, pacífica, civilizada sus conflictos de interés. Y esos fines del derecho, la justicia, la paz, el bien común, siempre han estado presentes. Entrando en materia, el proceso civil de esta actualidad sirve para cumplir esos fines. Fíjate, es impresionante la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros descendemos de unos homínidos, alguno que tuvo una capacidad de desarrollo, tampoco es que es extraordinaria, lo llamamos sapiens sapiens, pero la diferencia entre el mono es unos 22% de diferencia solamente. De manera que eso que nos hablan los ilustrados, como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu, de que existió un estado de naturaleza en el que el hombre era bueno, pues a mí me cuesta entenderlo. Yo creo que el homínido, cuando bajó de los árboles para recuperar su lugar que le correspondía en el planeta Tierra, ya venía con conflictos. Conflictos de poder, conflictos sobre la posesión de los bienes, conflictos de rango dentro de la sociedad. De manera que el conflicto, que es el que genera el proceso, pues evidentemente está en la genética de la creación humana. Primero se lo dimos a las deidades. Pero como tú decías, Richard, ya bajando un poco a lo terrenal, Hammurabi hacía un código cuya piedra todavía es una piedra de 2.25 por 30 de ancho, que está en el Museo del Louvre en París. Él dice que una deidad llamada Shahan, que era el dios de la justicia de los babilónicos, y había dictado una noche todo ese código. Y allí encontramos ya algunas disposiciones de derecho penal, del matrimonio, del régimen de las mujeres, de la esclavitud, entre otras, del derecho de propiedad, del uso de los testigos, por ejemplo, que fue quizás el primero de los medios de prueba utilizados dentro del proceso. Y la confesión. Y la confesión, inclusive a veces la confesión por tortura, que eran propias de estos sistemas antiguos. Allí se consagraba ya la ley del talión, ¿no? El ojo diente por diente. Incluso ahí llama la atención un poco la vinculación de la religión y un poco lo de la parte divina, que marca normas, pero eran normas más sustantivas que adjetivas, más de proceso, sí, que llevó incluso en un momento que se discutiera como ciencia propia el derecho procesal, sino que era como una herramienta del derecho. Este rey babilónico crea esas leyes, ya ellos tenían escritura importante, y entonces la pone en medio de la plaza, y eso viene a sustituir todo el sistema sacerdotal, ¿no? Pero bueno, siempre luego más adelante tuvimos a los egipcios, y los egipcios en el libro de los muertos tienen el juicio de Osiris, donde se le introduce al alma, porque ellos tienen un La y un Ra. El La es el espíritu, el Ra es el cuerpo se sometía a esos procesos que ellos realizaban. El La iba a un juicio para después reencontrarse si era declarado que el corazón pesaba menos que los delitos de la vida. Entonces se le extraía el corazón, se le ponía una banana con la pluma de la justicia, y si pesaba menos, entonces él se reunía con su cuerpo. De manera que todo estuvo siempre ligado. Luego sí, los griegos confesaron que Dic, la diosa de la justicia, hija de Zeus y de Temis, de derecho, pues ella desistió de ser la diosa de la justicia, pues ella dijo que el hombre, cuando no estaba haciendo la guerra, se estaba preparando para hacerla. Y renunció, y entonces el hombre, quizás en ese siglo V a.C., asume ya la conciencia del logos que derrota la mitología, y los griegos empiezan ya a hacer sus primeros tribunales, pero los primeros juzgamientos, los primeros procedimientos son unos verdaderos fracasos, ¿no? Bastaría decir o hablar del tribunal de las Helíastes en Atenas. Eran 500 Helíastes, hijos del dios Helios, que era el dios de la iluminación, de la verdad, de la búsqueda de la justicia. Condena a muerte al hombre más justo de la humanidad, que es Sócrates. Un juicio donde no se utilizan tantos medios de prueba, a excepción de las testimoniales, y donde las afirmaciones, era la convicción de las afirmaciones a esos 500 Helíastes, que es parte de la democracia, porque la base era la isonomía, la búsqueda de la igualdad, y esos jueces se elegían por azar. Era contra la oligarquía que la democracia, el gobierno desde las comunas, estaba buscando la participación de toda la población dentro de las instituciones de la democracia. Entonces Pericles y Solón van creando esas instituciones, es un fracaso, y luego inmediatamente tenemos, ya dentro del periodo romano, tenemos el juicio de Jesús, que primero lo condena Sanedrín, que es una condena de tipo religioso, lo condena a muerte.
el hombre iba fracasando en esos primeros intentos por hacer justicia. Después vendrían propiamente los romanos. Bueno, Jesús se enjuicia por la extraordinaria conipio, el último de los procedimientos romanos, y este pretor pues derogó todos los procedimientos de la extraordinaria conitio. Pero no procedimiento. Claro, muy anglosajón porque le preguntó como a un jurado, como el pueblo es culpable o inocente, sin medios de prueba, sin haber sido nombrado por nadie. Y bueno, entonces bajo esa supuesta confesión, que yo no la veo como confesión, porque Jesús lo que responde es, lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Entonces allí no hay ninguna, Nada que fue asertiva ciertamente, pero no hay ninguna confesión, pues dice yo. Usted sabe que a mí me toca siempre ser la antipática. A ver, No quedó ninguna pregunta en el aire. Vamos a nuestro primer corte para continuar, querido doctor. okay, cómo no, dale, seguimos. La UIT Venezuela continúa desde las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia, esta vez para informarles lo sentenciado por la Sala de Casación Civil en ponencia conjunta el día 14 de agosto del 2019 bajo el número 397. En dicha sentencia se trata de resolver un caso muy controversial a través de un recurso extraordinario de casación, en donde se destaca la necesidad de incluir ciertas apreciaciones constitucionales en el procedimiento civil ordinario, para así complementar el Código de Procedimiento Civil en el ejercicio del derecho venezolano. La Sala aclara que existen múltiples postulados vigentes constitucionales que se encuentran integrados en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, hace alusión a la preconstitucionalidad contemplada en el Código de Procedimiento Civil, que lógicamente es previo a la Constitución del 99. En consecuencia, la Sala establece de manera taxativa lo que relata el artículo 257 de nuestra Constitución, lo que establece: en función a la obligación del Estado de adecuación de los procedimientos a las garantías constitucionales existentes, como son el juicio breve, oral y público, para garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y reposiciones inútiles, que garantice el derecho a la defensa y al debido proceso. A su vez, esto se traduce que el procedimiento civil ordinario queda subsumido y adaptado a los mandatos debidamente establecidos por el Constituyente de 1999. Esto también es gracias a la analogía y a los múltiples principios constitucionales con el fin de constitucionalizar la norma adjetiva civil. Para la UIT Venezuela, reportó Esmeralda Mamo. Las escuelas venezolanas quizás comienzan con Aranda en 1836 con ese código. Hubo un código anterior, un proyecto de alguien de apellido italiano en 1835 del estado Carabobo, no recuerdo ahorita el nombre. Luego vendría ya la primera escuela con Aranda y poco a poco se irían incorporando procesalistas de la talla, por ejemplo, de Luis Anojo, que fue un guariqueño importante que comentó el Código de Procedimiento Civil, quizás el movimiento más importante, porque hasta ahora hemos tenido 6 códigos de procedimiento civil en la historia republicana venezolana. Fue el movimiento que encabezó Guzmán Blanco, que como todos sabemos, afrancesado, había estudiado allá. Era una revolución en el derecho. Así es, era abogado, aparte de su militar destacado. Tuvo problemas con su padre, inclusive para incorporar la casación, una dialéctica bien importante, pero Guzmán Blanco codificó al país y con ello pues trajo un código de procedimiento civil importante donde estuvo Luis Anojo, cuyos códigos están por aquí en 2 tomos, una obra extraordinaria, y de ahí en adelante se fue desarrollando toda una escuela exegética en Venezuela, ¿no? Fue una escuela donde Arminio Borjas ya a principios del siglo pasado comenzaba a hacer los códigos. El Código de Procedimiento Civil comentado, vendría después el maestro Luis Loreto, que ya con una dosis de elementos científicos dentro del derecho procesal, porque había estudiado en Alemania, que es la cuna del derecho procesal, con la polémica de Bernardo Winchester y Pedro Nutter, y el desarrollo de Klein, de Watch, de Stonk, esos grandes procesalistas que fueron los que informaron a los italianos, ¿no?
y después vendría Chiovenda, después la escuela pasaría la batuta a Italia, y en Venezuela siempre tuvo una profunda influencia italiana. Por eso no se llamó nunca nuestra ley de enjuiciamiento civil, que es la palabra castiza, que es la palabra española, que todavía la ley 1/2000, que es la ley de enjuiciamiento civil española, se denomina así, sino que nosotros tuvimos la influencia italiana del procedure, del proceso. Y entonces llegó hasta nuestra instancia, códigos de 1881, 1882, 1897, 1904, el penúltimo de 1916, el Código de Gómez, que es el código también de Arminio Borja. Arminio Borja dedica su obra a Juan Vicente Gómez. Y luego vendría este Código de Procedimiento Civil, que es toda una historia. Es un código que nació viejo. El código fue producto de las 9ª Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal que se celebraron entre Valencia y Caracas en el año 69. Se incorporó la Cátedra de Teoría General del Proceso. Las universidades católicas Andrés Bello y la Santa María fueron las primeras en incorporar la Teoría General del Proceso. Se empezó a hacer un código de procedimiento civil, se nombró una comisión, Luis Mauri, Andrés Puenmayor, Márquez Sáñez y sin duda alguno Aristide Rangel Romberg, pues presentaron el proyecto en 1975, 5 años después, y no es hasta 1986 que el extinto Congreso lo aprueba y le da una vacatio legis de 1 año. Es decir, el código nació 12 años después, ya era un muchacho grande y no había nacido. Y yo recuerdo esto para la historia de los muchachos, el 16 de marzo de 1987. Entró en vigencia el código y nadie sabía nada poder. Un caos. No había despacho en todos los tribunales. Yo recuerdo porque yo tuve la transición. Así es. Y fue muy divertido porque no llegó a tribunales y todos estaban perdidos, no sabían qué hacer. ¿Y entró en vigencia qué? Claro, no teníamos una escuela nacional de la magistratura, no teníamos un poder judicial. En ese momento hubo muchas reacciones originadas por eso. Es así. Lo importante, Richard, es que en esos tribunales, o en los tribunales de esa época, siguió cabalgando por muchos años el fantasma del Código del 16 y se realizaban los actos. Y por eso instituciones como por ejemplo la casación sobre los hechos nunca se escudriñó porque nadie la entendía, nunca nadie se explicó. Usted habla de la escuela exegética, que es la escuela quizá que rigió Venezuela post Aranda, y después con la influencia de Chiovenda, evidentemente cambió el pensamiento a la hora de interpretar las leyes procesales. ¿A usted no le parece que debería haber una norma, eventualmente una reforma de un código que establezca claramente cómo debe interpretarse la norma procesal? Sí, sin duda alguna, en Venezuela lo que hemos tenido es una norma de interpretación de la parte de la norma sustantiva, pero no adjetiva. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos ese juez, que yo sé que tú admiras, quieres, y aquí coincidimos, Richard, coincidimos en muchas cosas, pero en especial de un juez activista, cuando el juez va al 12, que es la piedra angular del sistema procesal del código, y va a la parte infine y dice los contratos y demás actos, ¿no? Ahí entran los actos procesales, porque es una norma que está en el Código de Procedimiento Civil, dice que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, serán interpretados conforme a la ley, la primera fuente, ¿no? Conforme a la intención de las partes. Entonces ahí va como una tesis de la causa, pero no la causa de los contratos, sino la causa del proceso. Y después dice, con miras a la buena fe y a la intención que tuvieron las partes al realizar los actos. De manera que si el juez escudriña ahí, si es un juez activo, si el juez tiene una serie de herramientas que le permiten pues, interpretar las normas procesales y por supuesto hoy día con una base extraordinaria de aquel viejo trípode de acción, jurisdicción y proceso que se ha quedado atrás. Activamos ese dispositivo, es decir, si es en caso de ambigüedad o oscuridad en los contratos, por hablar de los contratos. Ahora, ¿qué activa que la cláusula sea ambigua o sea oscura? Porque tal vez la intención de las partes es clara y en esa función de activismo del juez, él detecta una ambigüedad que tal vez no lo es. Sí, no, yo creo que aquí tendríamos que entrar en el positivismo. ¿Qué es ambigua? Ambigua significa que puede tener dos interpretaciones. O sea, el juez no pudiera agarrar una norma que está clara y decir que es ambigua, porque para que sea ambigua es que puede tener dos surcos. Es como una encrucijada, ¿no? Que han dejado las partes allá así a los ojos de Por el supuesto de hecho también puede dar lugar a una ambigüedad. Por supuesto, la oscuridad es que no está clara. Así decían los latinos, le explicaban exactamente de esa manera. De manera que no se ve cuál es el fundamento de lo que ellos quisieron pactar por el desarrollo del consentimiento, que es fundamental en materia civil, en materia contractual civil. El juez tiene muchas herramientas. Mire, el juez venezolano es ahorita
un juez extraordinariamente ubicado dentro de la creación de conseguir el estado de justicia, porque el juez no solamente tiene estas normas positivas de rango legal, sino desde el punto de vista constitucional tiene un mundo. Tanto es así que la propia Constitución habla de normas que están en la Constitución que no están escritas. Cuando en el artículo 22 dice las normas de derechos humanos, el 23 dice las normas de derechos humanos que no estén constitucionalizadas, el juez la puede constitucional, la puede crear. Las hace parte de la legislación. Las mejora, las hace parte de la Constitución. De manera que tenemos un juez que tiene grandes aptitudes de creación. Además tenemos el control difuso y el control concentrado, que son herramientas que vienen a aquel pensamiento de Bolívar. Bolívar decía, bueno, hay que crear leyes venezolanas, pero no descuidemos el estudio de las leyes de Atenas y de otros países de importancia. Y nosotros hemos tomado el control concentrado europeo y el control anglosajón difuso, de manera que el juez tiene una cantidad de herramientas para desaplicar una norma, el caso en concreto cuando polida constitucionalmente, teniendo la mejor constitución del mundo como la que nosotros tenemos. Siguiendo esta misma línea de pensamiento del activismo judicial versus el garantismo procesal, sobre el cual hay un gran debate en la literatura latinoamericana, una expresión de ese poder inquisitivo del juez, de ser un juez activista responsable, pudiera ser el despacho saneador, magistrado. Sí, claro. Fíjate que el despacho saneador, es decir, ¿cuál es la esencia del proceso venezolano? Nuestra gente, la venezolaneidad, es tan maravillosa y es tan distinta a muchos países. Algunos han visto el derecho procesal como un combate, como una batalla entre partes. Y bueno, nosotros ya en la época de nuestros habitantes originarios teníamos un palabreador. Es decir, el venezolano por esencia es un conciliador. De manera que el venezolano y la venezolana son hombres y mujeres tremendamente románticos, inspirados en los grandes pensamientos. De ahí nuestra línea de libertador. Y por eso toda nuestra legislación procesal dice que el fin es la búsqueda de la verdad. Ese es un problema desde el punto de vista hasta filosófico, ¿no? Es la búsqueda de la verdad. Sí. Porque, por ejemplo, Colombia simplemente dice el presupuesto fáctico de la norma que se invoque. Ellos son muy pragmáticos. Pero nosotros vamos a esa línea casi metafísica de lo que es la verdad y que se compagina con lo que constitucionalmente nuestra carta política define como proceso y es un instrumento fundamental para la búsqueda de la verdad. En esa búsqueda de la verdad, el juez no puede quedar desolado, no puede quedar desoído con relación a las partes. El juez, cuando tiene dudas, esto es importante, activa los mecanismos del 401 y del 514, es cuando tiene duda. Es decir, si hay una parte que está contumaz dentro del proceso, el juez no le duda y hay elementos que puede sacar de allí que le dan a inferir otras cosas. Así es, exactamente. Entonces él tiene que en el auto en el cual dicta ese auto para reglamentar o para mejor proveer, tiene que justificar cuál es su duda para poder traer mecanismos probatorios para la búsqueda de la verdad. Un juez no puede ir en rebeldía huyendo de la justicia. El juez tiene que pararse frente a la justicia y hacer la realidad, porque estamos construyendo un estado que principalmente en el artículo 2 yo extraigo social y de justicia. Y esa responsabilidad recae principalmente en el Poder Judicial, sin duda alguna. Yo diría que mucho más que en otros poderes. Y es el juez el responsable y la responsable de hacer ese sistema de justicia. Cuando las herramientas del juez actualmente con el estatuto efectivo, sí, porque a pesar de que tenemos un código que, como yo siempre digo, parafraseando a Calamandrei, una vieja carroza que en tiempo de velocidad frenética continúa el ritmo perezoso de la justicia, la Sala Constitucional desde el año 2000 ha dado interpretaciones constitucionalizadas de esa vieja herramienta, ¿no? Que tiene un don de la espectacularidad, pero no de la eficacia, ¿no? Unas posiciones juradas y se asombra, pero no tienen eficacia desde el punto de vista de la verdad. Claro, el proceso se enfrenta a enemigos ocultos, a un adversario oscurantista que puede estar dentro del proceso cuando, por ejemplo, te traen un testigo falso. Puede la mecánica probatoria de la testimonial, los controles probatorios, entrar en la mente del testigo. No es fácil, porque el ser humano tiene una mente que cuando él percibe a través de los sentidos y lleva esa percepción de hechos aquí a la mente, lo sazona. Él le mete todas sus evidencias, le mete sus sujetos. La grandela está Protágoras allá, dice el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, la persona tiene sus verdades. Ese es un tema muy... Ese es un tema de Protágoras. Lo traslademos al próximo corte, porque inclusive ahí hay cosas que rescatar que se han perdido.
El juicio de Jesús se considera al día de hoy un juicio completamente injusto y contrario a la ley, lo que quiere decir que si el mismo no hubiera terminado en pena de muerte, hoy en día sería declarado completamente nulo. A manera de aclarar, Jesús fue acusado y procesado por delitos religiosos, específicamente por sacrilegio y profanación de lo sagrado, delito que en aquel orden jurídico hebreo era castigado con crucifixión. De acuerdo con el jurista Ignacio Burgos Orihuela, los procesos judíos se integran por 4 principios fundamentales: diurnidad, publicidad, garantía de audiencia y misma pena para falso testimonio. Asimismo, Burgos establece que se violaron los principios de diurnidad y de publicidad, ya que el proceso fue realizado de noche y no fue en una plaza pública. De igual forma, establece que se violó el principio de misma pena para falso testimonio. En resumen, el juicio de Jesús, desde el punto de vista de derecho procesal, fue un proceso lleno de irregularidades y desviaciones que vulneraron sus derechos fundamentales, haciendo de este un ejemplo clásico de que no debe ser un juicio justo y equitativo. Bien, estamos de vuelta en este tercer bloque y no podemos pasar la oportunidad por conversar sobre el tema probatorio, ya que el magistrado, me consta, es un experto en materia probatoria, una referencia para nosotros, los abogados litigantes que le fuimos jueces. Teresa, tú que tienes también experiencia, ¿qué te parece a ti preguntar al magistrado qué debo mejorar o qué debe verificarse a la hora de un problema judicial en materia probatoria? Obviamente el tema probatorio yo creo que es el pilar dentro. Le digo a mis alumnos 3 momentos que son fundamentales. Uno, cuando uno plantea la demanda con su pretensión y todo, y la contestación, pero sin pruebas no hay. ¿Ok? Pero ahí estábamos hablando, antes de ir al corte, de los testigos y de testigos falsos. Y hablamos también de la confesión. Entonces, antes de abordar en pleno todo el ámbito probatorio y los problemas que se presentan hoy en día, yo creo que hay cosas que son relevantes. Por ejemplo, hoy en día la confesión ya no es como se decía antes, la reina de todas las pruebas. Totalmente manejable por muchos factores. Los testigos, inclusive, usted mencionó el falso, pero posteriormente habló de la percepción de cada uno, que es muy cierto. Son uno de los problemas que se presenta con la testimonial. Y cuando uno viene a veces prefiere tener documentales, porque es como lo más certero, lo más seguro a la hora de probar. Y hoy en día ahora tenemos que incorporar las herramientas tecnológicas, que no se nos crea un problema. Pero en cuanto al testigo falso, cuando hablamos, se me cae la cédula yo mía. Cuando hablamos del cambio de CPC, Son 38 años nada más. Solo conocen la referencia. Sí, debe ser. Algo que yo recuerdo cuando se litigaba en esa época es que incluso los testigos falsos estaban identificados y se llevaban a penal. Así es. Y eso era un escándalo. Eso se ha perdido hoy en día. Igualmente como cuando se declaraba falsamente un funcionario y la responsabilidad del juez era compartida ante un hecho de esta naturaleza. Al observar inmediatamente oficiaba, todavía no estaba el COP, y oficiaba para que se abriera la investigación. Hoy en día debe oficiar al Ministerio Público. Entonces, todos estos hechos que hemos abandonado, esta costumbre, práctica ajustada, yo creo que han ido en detrimento de la prueba. Porque hoy en día entonces el control del testigo ya es muy poca. La posición jurada, como usted decía, se hizo al final casi inexistente, a menos de que entonces pudiéramos hablar si que contraría principios constitucionales. Porque me están obligando a declarar contra mí mismo. Evento juramento. Hay una sentencia de la Sala Constitucional, concierto de Guárico del año 2004 sobre ese punto que vamos a tratar. Pero a mí me gustaría empezar por lo siguiente. Yo casi sueño empezar el primer día de cátedra haciéndome esa pregunta que Sata dice de la Rúa, este procesalista argentino, que él visitó la Universidad de Padua y vio a Sata ya en su primera clase y él decía, ¿qué cosa es esto que se llama el proceso? Y así comenzaba, ¿no? Y a mí me encanta comenzar explicando todo este aspecto probatorio porque es el proceso. Yo no creo que sea un contrato, ni un cuasi contrato, ni una relación jurídica, ni unas instituciones jurídicas. Yo creo que el proceso es un sistema de cargas. Y hay una parte de esas cargas que a veces los civilistas no diferenciamos bien, al contrario de los penales, que sí tienen su etapa bien definida por sus tribunales, que es lo relativo a la carga de los hechos. A nosotros se nos enseña derecho en las universidades, pero no se nos enseña los hechos y nos olvidamos qué factor ituiu, que del hecho nace el derecho. Y entonces el derecho es el hecho es el que es objeto de prueba dentro del proceso. Entonces las partes tienen una carga de afirmar hechos
que fundamentan en una norma bajo la premisa menor, bajo la premisa fáctica, y que después entonces, luego de esa carga alegatoria, por eso la llamo yo sistema de cargas del proceso, viene una carga probatoria. Porque sin duda alguna el arte del proceso no es otra cosa que el arte de... Los abogados viejos litigantes te decían, no alegues lo que no puedes probar. Claro, eso es así. Uno tiene que tener un tirocinio, una estrategia, como decía Francisco Ramos, un gran procesalista español, que una obra se llama El tirocinio del proceso, que es lo que voy a alegar para saber qué voy a probar. Pero lo importante de todo esto es que el proceso es un combate entre la verdad y la mentira. Y el juez tiene que encontrar esa verdad porque la verdad es la base, es el cimiento del sistema de justicia. Entonces, bajo todos estos elementos se practican una serie de medios probatorios que van a ser valorados por el juez y que, entre otras partes, nosotros todavía adolecemos de una reminiscencia medieval de Inocencio III, que es la tarifa legal. Es decir, todavía el juez civil está atado a una tarifa que el juramento religioso le mantenía con relación y que le dice esto tienes que valorarlo así y no le permite al juez. En el caso de la prueba del testigo, y yo siempre he preferido llamarla el testigo que la testimonial, porque la testimonial tiene que ver con la declaración, pero es que el 508 el juez tiene que ver al testigo. ¿Quién es el testigo? ¿Es un profesional? ¿Es una persona que tiene un conocimiento común? ¿Es una persona determinada? Disculpe que lo interrumpa. A veces que hay cosas en el código que nosotros no detectamos. Por ejemplo, cuando yo le explico a mi alumno, le digo, ¿por qué el acta tiene que tener todo esto? Porque en el momento que dice la edad, la protección, te está dando pistas hasta donde el conocimiento que pueda tener este testigo sobre tales hechos determinados. Y el análisis de la prueba de testigo es un análisis complejo, porque al juez le sería más fácil desechar un testigo, porque a mí me basta decir, este juzgador observa que la primera deposición el testigo señaló que conoce de vista y trato comunicación, y en la primera repregunta dijo que sí, él había visto a Guillermo Blanco en el cafetín para señalar que de conformidad 508 este juez está penetrado de serias dudas, como se decía anteriormente, y que no le merece credibilidad al testigo por la sana crítica y lo desecho. Además, un término sana crítica que ha quedado en la que sí, que la jurisprudencia no ha tratado de forma quizás profunda, sana, debida, crítica, razonada, un razonamiento debido. Al contrario, apreciar al testigo significa adminicularlo, porque el testis uno, testis nulo, un solo testigo no hace plena prueba. Entonces tengo que adminicularlo con el resto de los medios probatorios y con el resto de testigos. Algo que se ha perdido. Algo que se ha perdido. También pasa que, fíjese, este proceso o este procedimiento civil informa al juez de lo que está pasando en la sentencia, o el juez se informa de lo que pasó en las sentencias. Y él tiene la posibilidad de hacerle algunas repreguntas al testigo para que clarifique alguna duda, alguna ambigüedad. Entonces pareciera que este procedimiento, como está estructurado, escrito, debe desaparecer a un procedimiento oral o por audiencia, que creo que les premian los principios de inmediación del juez para poder entrar, digamos, en esta interacción con las partes y los testigos. Este procedimiento no solamente escrito, es terrible y odiosamente escrito. Y una vez en el código tratamos de hacer el experimento con el 659 del juicio oral, y resulta ser que el juicio oral es todavía peor escrito que el juicio escrito. De manera que efectivamente el juez civil es un juez Hércules, es un juez que realiza todo en el procedimiento. Yo les confieso que como juez superior yo nunca vi un testigo. Una vez me invitó un juez civil, un juez laboral a su casa y estaba la laptop prendida y él estaba viendo la declaración de un testigo y yo le digo, este es un testigo, siendo profesor de prueba toda la vida, porque ellos tienen inmediación. Creo que el tema de casación es uno de los cambios novedosos que había en el derecho procesal últimamente y tiene mucha relevancia. Que además muchas ponencias fueron de usted, sí. Esto es un tema bastante importante de destacar. ¿Qué opina? Bueno, yo lo primero que veo es que el abogado le tiene mucho temor a la casación. Y eso es un grave error que tenemos los profesores que damos la materia en la universidad, pues no sabemos explicarla. Y es muy sencillo. Yo le voy a dar estos tips para que los litigantes estén allí pendientes. Hay varias infracciones. Una que simplemente son sobre la sustanciación del debido proceso. Quebrantamientos de forma. Ahí está toda la parte procesal. Empiezan por violación al derecho a la defensa y el segundo grupo de incongruencia, inmotivación, indeterminación van es por la construcción del fallo del 243 y el 244 del Código de Procedimiento Civil. Aquí hay infracciones procesales. Después tenemos los quebrantamientos de fondo, que son los más complicados porque además requieren de toda una técnica que está en el 317 del Código de Procedimiento Civil y que se refiere a la casación de derecho, ¿no? Las infracciones de ley. Las infracciones de ley tienen un cúmulo que va desde el error de interpretación, la falta de aplicación, el normal de ley del sentido y máxima experiencia,
que son errores de derecho en derecho. Es decir, el error está en la premisa mayor, no en la premisa fáctica. Entonces, eso tiene que explicarse así, porque luego entramos a la casación sobre los hechos, que está dividida en dos partes: el establecimiento y valoración de las pruebas y de los hechos, y la suposición falsa. En el establecimiento y valoración de los hechos, hay un error de derecho producto de un indebido establecimiento de la prueba o del hecho por parte del juez. Un error terrible que hace el juez, que hasta el Código de 1987, es decir, en el Código de 1982 simplemente se le llamaba la atención al juez cuando se encontraba ese error, porque se decía que los hechos pertenecen al juez superior, y no hay nada más falso que eso. Los hechos pertenecen a la casación también. Entonces, ahí está ese error, ¿no? Y por último está la suposición falsa, que es un error de hecho en los hechos. Entonces, cuando uno le explica esto hacia el alumno, mire, se acaba todo el mito, se desmorona todo el mito de esos pequeño grupo de bufetes que se dedicaban a la casación porque tenían que ser ultra especialistas. Y como usted decía, doctora, yo saqué algunas sentencias dando sin efecto algunos criterios, como por ejemplo el 324, cuando exigía que los abogados tuvieran 10 años de graduado, tuvieran... Claro, entonces pues aplicamos el control difuso y dejamos sin efecto esa norma. ¿Y usted cree que merita una audiencia oral en el recurso de casación? Bueno, nosotros teníamos un sistema medieval. En la época de la patrística y de la escolástica de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, la iglesia discutía y tenía un método final del camino. Ellos, a diferencia del método aristotélico y platónico, ellos tenían un método que se llama la disputa. Entonces ellos tenían réplica y contrarréplica. Bueno, ese método se incorporó al Código de Procedimiento del 87, una cosa totalmente absurda, donde había una formalización que no es más que una demanda de nulidad contra el fallo del superior, una contestación a la demanda de formalización, que es la impugnación. Entonces pues todavía daban réplica y contrarréplica. Es una cosa absurda. Y yo lo que consideré en un fallo es crear el trial de casación. Y ahí se creó un trial. Le quise dar ese nombre de trial para asemejarlo a algo sagrado, ¿no? Que es una audiencia de inmediación del juez. Porque fíjense, nosotros que hemos sido jueces civiles, nosotros nunca vimos a las partes dentro del proceso. Nosotros carecíamos de inmediación. Ok, pero esa audiencia sería dentro del esquema formal, como que si estuviéramos formalizando la casación en ese momento, o una audiencia para que cada apoderado de la parte exponga un poco toda la situación del caso. O sea, más argumentativa que formal. Y nosotros tenemos que ponderar las situaciones. Yo he visto, por ejemplo, en mi época de magistrado, yo veía a los magistrados de la sala social. Ellos iban con los platos de comida en el ascensor de magistrados porque tenían mucha carga. ¿Por qué? Porque la sala social tiene audiencias tanto con control de legalidad como con todos los recursos de casación. Entonces, eso sería como abarrotar, porque hay cosas que no necesitan una audiencia. Por eso, claro. Entonces, cuando se dictó aquella sentencia que se crió el trial de casación, la sala dijo en qué supuestos, como por ejemplo, cuando había un error de derecho grave denunciado, cuando se salía de la doctrina consuetudinaria de la sala, de la jurisprudencia, cuando había un fraude procesal. En esos casos, el juez detecta, una vez que el magistrado empieza a leer el expediente, detecta la necesidad de una audiencia oral y uno la da. Yo recuerdo que mi primera audiencia oral allá en la sala de casación civil fue para mí una experiencia única, porque además que aparte de los amparos que uno había tenido como juez de instancia, algún caso de tránsito o algún caso de arrendamientos comerciales que tienen audiencias orales y de vivienda, yo nunca había tenido una audiencia. Entonces cuando yo vi telemáticamente a las partes allí, que eran dos bufetes muy importantes de Caracas, muchos de ellos graduados conmigo en la Católica de posgrado, la Católica Andrés Bello, y yo los veía hablando, yo podía verles la cara y sabía que uno de estos que había estudiado conmigo, de estos abogados compañeros, se estaba riendo. Decía los ataques a la sentencia, pero se estaba riendo porque sabía que no te veía barbaridad y me estaba viendo la cara. Entonces yo casi que le decía, es decir, sí, no hiciste nada, padre, mira, te estoy viendo el expediente. Tuve inmediación. En cambio, cuando yo tenía que leer el expediente, el juez sin duda alguna era como decía Carneluti, el juez está en un cuarto oscuro. Pregunta en este contexto. Y vuelvo a insistir en la casación social. Ellos tienen una norma que limita el recurso, es decir, la cantidad de folios que debe tener el recurso. La otra pregunta es, en la denuncia es muy simple. Nosotros tenemos error de interpretación, falta de aplicación, falsa aplicación. ¿No le parece que esa categorización también, sin restarle el rigor científico que debe tener la casación y el escrito, también nos sirve para ahuyentar a los litigantes o hacer más complicado el recurso de casación? Mira, Richard, yo te voy a hablar desde mi experiencia de juez y de mi experiencia de magistrado. Sí, yo he tenido esa dualidad.
¿qué debe hacer una reforma? Decir simplemente una sola infracción de norma expresa de ley o tener las causales. Pero mira, aun cuando pongamos infracción de norma expresa, vas a tener que decirle a la sala cuál es el error en que incurrió la sentencia. Y estas causales que ya tienen más de 200 años, que a nadie se le ha ocurrido inventar una nueva, y si lo ha hecho la sala, como por ejemplo vicio de falacia de autoridad, que es cuando se cita una doctrina que no existe, entre otros, son derivaciones de esos principios clásicos establecidos dentro de la sentencia. De manera que por más que pongamos infracción de norma expresa, siempre vas a necesitar decirle al juez en qué consiste, sobre todo en el establecimiento de los hechos y de las pruebas. Que una de ellos era ego, sí, pero ahora uno de los problemas que se presenta es que si no se hace así, el abogado pudiera presentar informes en la sala. Entonces uno como magistrado no sabe a qué se refiere, no tiene idea de qué... Porque viene de la misma, o sea, perdería su naturaleza de casación. Sería una tercera instancia. Claro. Y exactamente es así. Usted ha dado en el clavo, porque este es un recurso de impugnación. Es un medio de impugnación. El medio de impugnación, a diferencia del medio de gravamen, tiene una carga de ataque y tiene unos motivos de ataque. No es como la del medio de gravamen, que uno dice apelo y transmite la jurisdicción. Y entonces el pobre juez superior le llega el certo. Claro, porque a mí me llegaban igual con las apelaciones de Valle de la Pascua y de Calabozo, y la gente apelaba, pero no me decían, no me daban informes en el superior, entonces yo tenía que revisarlo. Porque por la generaliza. Pero en cambio la impugnación tiene ese ataque activo con una carga alegatoria que es importante. Bueno, por algo le anularon una sentencia y después una segunda instancia que se supone con una revisión. Bueno, a pesar de que se nos ha hecho corto el tiempo, nos está llegando el momento de ir cerrando nuestro último corte, y quedó una pregunta en el aire y hay una propuesta para que usted cierre más o menos dirigido, podríamos decir. Uno es una preocupación que tenemos todos, y creo que es un anhelo del mismo procesal civil, lograr un proceso que sea eficiente, eficaz, es decir, mucho más sencillo, y que dé la respuesta de la justicia más oportuna. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Y cuáles serían algunas propuestas en este sentido, una reforma procesal en el país? Sí, es una preocupación de todo el país. El 30 de enero de este año, de 2024, en plena apertura del año judicial, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, pidió, por iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia, que establece la Constitución, y estando en presencia también del director del presidente de la Asamblea Nacional, se pidió un nuevo Código de Procedimiento Civil. Nuevo código que, como nosotros sabemos, es preconstitucional, es de 1987, tiene 38 años ya, lo mismo que tengo yo de graduado. Yo me gradué en ese año. Y él decía que no era posible que existiera tanta tardanza para juzgar a los juicios de los ciudadanos, y que además eso imposibilitaba la venida de las inversiones extranjeras. Entonces, que era una tarea prioritaria, en el momento en que sea adecuado, pues presentarle al país un nuevo Código de Procedimiento Civil. Yo creo que el civilismo está en estos momentos en su cúspide, en el mejor momento, porque nosotros tenemos las experiencias de todos los otros códigos que se han modificado desde el año 2000 bajo las premisas del acceso, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Tenemos la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con sus procedimientos extraordinarios. Tenemos la LOPTRA, que para mí es la mejor de todas. De manera que lo que usted señalaba, doctora, con relación a hacer un proceso ágil y sencillo, se puede lograr con instituciones procesales modernas. Primero, el sistema de audiencia, el sistema de oralidad, el sistema de inmediación. Nosotros podemos crear unas cargas probatorias ab inicio, junto con el libelo, los medios de prueba del actor, junto con la contestación de la demanda, inclusive antes de la contestación de la demanda, dividir el proceso, porque no podemos seguir con un juez Hércules. El juez civil está abarrotado. El juez civil es casi un héroe anónimo que admite la demanda, que cita las partes, que le oponen cuestiones previas, que después de las cuestiones previas tienen la contestación, el llamamiento a terceros, las reconvenciones, mutuas peticiones o contrademanda, admite las pruebas. Bueno, se me cansaría la boca de tanto decir cosas que tiene que ser ese juez Hércules. Nosotros podemos simplificarlo dividiendo el juez como la instancia, como lo han hecho todos los procedimientos modernos, creando un juez de sustanciación, mediación y ejecución, juez de juicio, y que en materia civil, porque como decíamos al principio, el venezolano, para hacer las leyes venezolanas, lo que decía Bolívar, mezclemos la sangre, hagamos leyes venezolanas. Nosotros tenemos una naturaleza distinta
No podemos tener ese código que es copiado del código italiano, si no creamos el palabrero dentro de nuestras instituciones originarias. Por lo tanto, yo creo que en materia civil, mercantil, tránsito, bancario y marítimo, cuando las pruebas se lleven a los autos y se haga la audiencia de mediación antes de contestar la demanda, el 90% o más de los juicios van a terminar en elección. Incluso hoy en día con las herramientas virtuales, Así. hay que considerar. Y tenemos que formar a los jueces en la Escuela Nacional de la Magistratura para que sepan mediar. Hay que tener salones con colores claros, mesas redondas al estilo Feng Shui, que eso no escapa, y un juez que sabe que en la primera cita los litigantes van a venir como una especie de guerreros, porque así nos forman en las universidades los procesalistas, y empezar a introducirnos en que dame la tarjeta, yo te doy mi número, vamos a hablar. Pero un puente. Es decir, esa comunicación, el juez hay que enseñarlo como lo hace muy bien el juez laboral, como lo hacen muy bien los jueces y juezas del OMNA, de manera que el 90% acabarían allí de los procesos. Luego una audiencia oral para el que no quiera mediar, una apelación con formalización de la apelación en el superior, porque no podemos seguir teniendo este disparate de que uno apela y entonces el mismo juez de instancia es el que admite o niega la apelación, tiene que ser el juez superior. Y abrir los medios de prueba. Nosotros tenemos que abrir, nosotros tenemos que eliminar la tacha, nosotros tenemos que eliminar la tarifa legal, y eso se hace a través de la sana crítica. Nadie quiere ser civilista ni litigar civil por el cúmulo de ataques. Es una red enmarañada, como me decía el profesor Carlos Peña allá en la Universidad de Santa María, que se simbolizan el proceso civil. ¿Usted quiere algo a nuestra audiencia? ¿Esto es una expectativa o por ahí van los tiros con el nuevo código? Bueno, yo lo que les puedo decir en este momento es que está en muy buenas manos el código. Nosotros tenemos una muy digna sala de casación civil, además de magistrados frescos, recién elegidos, gente que tiene una gran trayectoria, una gran preparación. Tenemos una Asamblea Nacional que nos ha permitido unas leyes maravillosas, como por ejemplo, ahorita, la misma semana pasada tuvimos la ley Simón Bolívar, tuvimos la ley de las comunas, que son elementos que van a simplificar. La ley de las comunas es esa añoranza que todos tuvimos como jueces, porque tú sabes, dentro de mi experiencia como juez, yo iba a los gabinetes móviles, iba todo el ejecutivo, el legislativo, cuando estaba en Guárico, yo iba como juez rector con mis jueces, y yo me di cuenta que a pesar del cúmulo de sentencias que yo sacaba, que tenía el tribunal al día, ni el 5% de los casos y de los problemas que tiene la sociedad los resolvía yo en un tribunal. Entonces yo decía que el tribunal tenía que ir a la calle, como lo están haciendo ahorita los tribunales móviles de manera efectiva, resolviendo los problemas, los conflictos, gente que está separada hace muchos años y no se ha podido divorciar. Y hay una efectividad, hay un acceso de la justicia al pueblo, y yo creo que estamos en buenas manos. Mira, a mí, por ejemplo, Álvaro, a mí me impresiona la ley del lenguaje igualitario. Tiene 9 artículos nada más y es una ley maravillosa, pero qué extraordinaria técnica legislativa hemos desarrollado en estos 20, 25 años de la nueva Constitución. Entonces estamos en buenas manos. Lo que hay que tener paciencia. Yo sé que todo el mundo quiere saber del código, pero estas cosas no se pueden manejar así abiertamente porque se complican. Ahí hay que presentarlo después para la discusión. Para el momento de publicación de este programa vamos a estar en los actos conmemorativos de los 25 años de la Constitución. Quisiera usted además obsequiarnos algunas palabras sobre nuestra Constitución, que usted mismo ha definido como la mejor Constitución del mundo, y yo lo suscribo. Sí, es que no podía ser de otra manera, porque los venezolanos tenemos sangre de constitucionalista. Bastaría remontarnos a Juan Germán Rocio, aquel prócer del sitio donde yo fui juez, que el sitio que me hizo juez a mí, que fue la ciudad de San Juan de los Morros, y que ayudó en la elaboración de la primera Constitución. Yo recuerdo haber estudiado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudié las garantías constitucionales del proceso. Y el juez español decía que nosotros nos habíamos gobernado por la doceañera, decía, ¿no? Por la Constitución española de 1812. Y yo le decía, profesor, usted incurre en un tremendo error. Los venezolanos habíamos hecho una constitución un año antes y además bajo una constituyente originaria. Es decir, ustedes se impresionarían de todo el proceso revolucionario y de rebeldía que teníamos los venezolanos contra el imperio español. De verdad que él dijo, yo lo voy a averiguar, lo voy a estudiar, y en la clase siguiente vino diciendo si efectivamente la primera constitución es la venezolana. Y eso nos viene a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, y no podía ser menos que nuestra constitución es la mejor, y sobre todo que este podcast tiene relación con el proceso civil, a que habemos puro procesalistas, y que la constitución es la cuna del derecho procesal, porque es la única constitución del mundo, ¿no? Principio que define qué es el proceso. Nadie se atrevía. Hay un Redenti, decía que Redenti decía que de la acción, del proceso sabemos lo que es, no dónde está; de la acción sabemos dónde está, lo que es; y de la acción ni sabemos lo que es ni de dónde está. Bueno, la Constitución nos regaló una definición de proceso. Dice, el proceso es un instrumento, ahí está Carneluti, es un instrumento, no un fin en sí mismo,
que es el fundamento para la realización de la justicia, instrumento fundamental para la realización de la justicia. Y así el acceso, el debido proceso, la tutela, la mejor constitución del mundo. Maestra, yo quisiera finalizar dándole las gracias por este espectacular programa que usted nos ha obsequiado su tiempo y también felicitarlo por el trabajo que ha hecho adelante de la Escuela Nacional de la Magistratura. Realmente la escuela ha estado muy activa formando a nuestros jueces, dándole todas las herramientas posibles para ese juez que nosotros creemos que la sociedad demanda. Quisiera pues algunas palabras con respecto a eso fundamentalmente, qué eventos próximamente tienen la escuela. La misión de la escuela para mí es fundamental en la formación de los jueces. Yo pienso que la carrera judicial debe empezar por allí. Y quisiera pues que usted nos dijera algunas palabras al respecto. Bueno, para mí fue un honor el día en que se me nombró director de la Escuela Nacional de la Magistratura, porque sabía que el rol había dejado ya de ser el rol del magistrado, del hombre que hace las sentencias, para pasar a ser ahora el hombre que madea a los que hacen las sentencias. Entonces, para mí fue un ascenso extraordinario. Es un honor ser el director de la Escuela de los Jueces Venezolanos. Cuando nos reunimos en la Riaje, porque nos reunimos a nivel iberoamericano con los otros directores de la escuela, nos sentimos muy orgullosos de nuestros poderes judiciales. Yo me siento muy orgulloso del Poder Judicial venezolano. Siempre hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero es uno de los mejores poderes judiciales, con jueces y juezas de una gran capacidad dentro del país. Nadie puede decir que el juez venezolano no tiene una formación adecuada, y a eso ha contribuido la Escuela Nacional de la Magistratura, que tiene rango constitucional, que está en el 255. Esa constitución es tan maravillosa, nuestra constitución es tan maravillosa, que el 255 habla de la formación de los jueces, que tomó el modelo francés en un comienzo, ¿verdad? École Magistrature, ¿no? Allá fueron los magistrados de ese entonces, del año 2000, a ver la Escuela de la Magistratura francesa, y tomaron el nombre de esa escuela, que se ha venido desarrollando, que tiene todavía muchas cosas por hacer. Quisiéramos, dentro de los proyectos, por allí nos viene una formación de los jueces penales extraordinaria, maravillosa. Nos queda ir inaugurando sedes a nivel de los estados, con los propios jueces, sin crear burocracia. Un juez que quiera ser el representante de la escuela allí, el juez rector, el presidente del circuito, que quiera, le gusta la parte docente, ese es el que nos va a acompañar, y seguir desarrollando los programas de formación conforme a las instrucciones que nos dé la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos tenido un apoyo extraordinario de la doctora Carisla Beatriz Rodríguez Rodríguez. De verdad que la escuela ha evolucionado, y de toda su junta directiva, los presidentes de la sala, quienes son los que nos dirigen. Este miércoles, les adelanto, me toca rendir cuentas del año 2024 ante la Sala Plena del Tribunal Supremo. Ya tenemos unas estadísticas impresionantes que superan los años anteriores. Y bueno, es justamente una actividad constante. No estamos contentos, queremos seguir innovando, queremos seguir formando los jueces. Tenemos muchas competencias, pero hemos tenido el apoyo de todas las universidades, de todos los institutos que hacen vida en Venezuela, inclusive en el exterior, de manera que estamos muy contentos. Siempre hay un amor y un respeto por Venezuela cuando uno viaja afuera y habla del Poder Judicial venezolano. Extraordinario, está a los mejores niveles. Y lo he podido percatar escuchando a magistrados de Rusia, de China, de España, de Francia, de África, que tienen unos procedimientos que nosotros no conocemos y que tenemos que explorar porque son maravillosos. Siempre hay un respeto, un amor y una gran consideración hacia nuestra patria. Bueno, muy bien. Ahí lo tiene el magistrado emérito y director de la Escuela Nacional de la Magistratura, Guillermo Blanco Vázquez. Esto ha sido el final de nuestro programa Derecho Con, pero estamos seguros que muy pronto tendremos una segunda edición con usted, maestro. Desde la playa, ¿verdad? Tiene que ser desde la playa, no se vayan a asombrar. Empecé sin corbata y sin cuello. Sí, el próximo es en chores. Sí, así. Bye, bye.